Lo hicieron esperar fuera, como si no fuera nadie, mientras dentro, los hombres que él mismo había llevado al éxito se reían de él, señalándolo a través del cristal. Lo que ninguno de ellos sabía es que estaban traicionando al dueño de la empresa, y en menos de 20 minutos todo iba a cambiar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Vega cruzó las puertas de cristal de su propia empresa sin detenerse, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Sin embargo, aquella tarde de otoño en Madrid, algo era distinto. Nadie levantó la vista. Nadie pronunció su nombre. Nadie pareció reconocer al hombre que había heredado y multiplicado el legado de su familia. El vestíbulo estaba iluminado por una luz cálida que entraba desde la calle. Una recepcionista joven le dedicó una sonrisa educada y distante. «Buenas tardes. ¿Tiene cita?» Alejandro la observó un instante, sorprendido por la naturalidad con la que lo trataban como a un extraño. «Estoy esperando a alguien», respondió con calma. Ella asintió y le indicó una silla frente a una sala de juntas, cerrada por paredes de cristal esmerilado. Dentro, apenas se distinguían siluetas en movimiento y el eco apagado de algunas risas. Alejandro se sentó sin protestar, apoyando las manos sobre las rodillas, intentando comprender qué estaba pasando. El reloj en su muñeca, antiguo y ligeramente desgastado, marcaba las 5:20. Era el reloj de su padre. Lo llevaba en reuniones importantes, como si en aquel objeto quedara algo de su presencia. Pasó el pulgar por el cristal, recordando una promesa que nunca llegó a cumplir. Pasar más tiempo en casa, dejar de posponer lo que realmente importaba. El teléfono vibró. Un mensaje. De su madre. «Hoy es el aniversario de tu padre». Alejandro bajó la mirada unos segundos. Había olvidado la fecha. Otra vez, la luz de la pantalla dibujó su expresión seria, marcada por años de decisiones rápidas y silencios prolongados. No respondió. Al otro lado del cristal, una risa más alta que las demás llamó su atención. Reconoció el tono de inmediato. Javier. Durante 15 años había confiado en él como en un hermano mayor. Había sido una presencia constante incluso después de la muerte de su padre, cuando todo parecía desmoronarse. Últimamente, sin embargo, algo había cambiado. Respuestas más cortas, reuniones que terminaban demasiado rápido, detalles que en su momento decidió ignorar. Ahora, aquella risa le sonaba distinta, lejana, casi irreconocible. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de distinguir mejor lo que ocurría dentro de la sala. Vio manos levantarse, documentos deslizarse sobre la mesa, gestos seguros de quienes creen tener el control de la situación. Nadie parecía notar su presencia al otro lado del cristal. Un escalofrío leve le recorrió la espalda. No era solo una reunión, era algo más. La recepcionista regresó con un vaso de agua. ¿Se encuentra bien? Lleva un rato esperando. Estoy bien, gracias, respondió Alejandro. Bebió un sorbo, pero su atención seguía fija en la sala. Había algo en el ambiente, una sensación difícil de explicar, como si todo estuviera ocurriendo unos segundos antes de que él pudiera alcanzarlo. El tiempo avanzaba. Alejandro apoyó el vaso y miró su reflejo en el cristal. Por un instante, su imagen se mezcló con las sombras del interior. Dos realidades separadas por una simple puerta. Su empresa, su legado. Y, sin embargo, en ese momento, parecía ajeno a ambos. Volvió al mensaje de su madre. Las palabras seguían ahí, inmóviles. Recordó la última vez que la había visto, en la cocina, sirviendo café en silencio, sin reproches, sin preguntas. Solo esa mirada tranquila que siempre parecía entender más de lo que decía. Apretó el teléfono con suavidad. Había pasado demasiado tiempo, dentro de la sala,
El movimiento se intensificó. Alguien se puso de pie. Otro señaló un documento. Aunque no podía escuchar con claridad, Alejandro entendió lo suficiente. Estaban a punto de decidir algo importante. Sin él, frunció el ceño, sintiendo cómo una inquietud comenzaba a tomar forma. No era rabia, todavía no. Era algo más frío, más preciso. Sospecha. Se inclinó hacia adelante, sin apartar la vista de la puerta. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de su propia empresa? Sin que él lo supiera. El reloj marcó las 5:23. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vega sintió que había llegado tarde a algo que no podía permitirse perder. Alejandro no apartó la mirada de la puerta de cristal, aunque su mente ya estaba en otro lugar. Aquella risa, la de Javier, seguía resonando con una claridad incómoda. Durante años había confiado en él sin cuestionarlo. Fue el primero en llegar cuando su padre murió. El que se quedó cuando todos los demás se marcharon. Y, aún así, algo en ese tono ya no encajaba. El pasillo permanecía en silencio. Solo el murmullo lejano de la ciudad atravesaba los ventanales. Madrid seguía su ritmo, ajena a lo que estaba ocurriendo allí dentro. «Alejandro». La voz llegó baja. Luis Herrera estaba a unos pasos, con el gesto tenso. No llevaba su habitual carpeta. «No deberías estar aquí fuera», murmuró, acercándose lo justo. Alejandro lo miró sin decir nada. «La reunión no estaba en la agenda», continuó Luis. «Dijeron que era urgente». Alejandro volvió la vista al cristal. «Ya lo veo». Dentro, una silueta se levantó. Otra hizo un gesto firme con la mano. Demasiada seguridad. Luis dudó un instante. «Han presentado un documento en tu nombre». Alejandro giró el rostro. «¿Qué tipo de documento?» «Un poder notarial». El silencio se volvió denso. Alejandro rozó el reloj de su padre con el pulgar, como si necesitara algo firme. «No he firmado nada». «Lo sé», respondió Luis. «Por eso llevo toda la mañana revisando esto». Ahí estaba la diferencia. No era una sospecha improvisada. Era una alarma. Desde dentro llegó otra risa, más contenida. «¿Quién está liderando la reunión?», preguntó Alejandro. «Javier y Ricardo Salas». El nombre de Ricardo quedó flotando. Alejandro lo había aceptado meses atrás, más por recomendación que por convicción. Siempre le había parecido demasiado correcto. «Hablan de una ampliación de capital», añadió Luis. «Dicen que es urgente». Urgente, sin avisarle. Nada de eso tenía sentido. Un movimiento en el interior llamó su atención. Un joven, al fondo, había levantado la mirada. Pablo Ruiz. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. Esta vez no fue casual. Pablo dudó un segundo y deslizó discretamente su teléfono sobre la mesa, como si protegiera algo que no debía ser visto. No era solo un testigo. Estaba implicado. Alejandro inclinó apenas la cabeza. «Todavía no». «La firma no parece tuya», añadió Luis en voz baja. Aquella frase terminó de romper cualquier duda. «¿Estás seguro?», preguntó Alejandro. «No puedo probarlo aún», respondió. «Pero hay detalles que no coinciden». El tiempo corría. Alejandro se levantó despacio y avanzó hacia la puerta, deteniéndose antes de tocarla. En el reflejo, no vio al empresario seguro de siempre. Vio a alguien que había estado demasiado tiempo ausente. El teléfono vibró. El mismo mensaje, sin respuesta. Recordó la voz de su padre, tranquila. Un negocio se puede perder, pero la confianza, no. Cuando abrió los ojos, ya no había duda. «Necesito pruebas», dijo. Luis asintió. «Estoy en ello, desde dentro». El tono de las voces cambió. Más firme, más decisivo.
No tenemos mucho tiempo, murmuró Alejandro. Luis bajó la mirada un instante. Alejandro volvió a mirar la puerta. Esta vez no como un observador, sino como alguien que sabía que iba a entrar. ¿Por qué? Dentro de esa sala, alguien ya había decidido actuar en su nombre, sin su permiso. Quedaban menos de 20 minutos. El reloj marcaba las 5:32, pero el tiempo parecía avanzar más deprisa de lo normal. Frente a la puerta de cristal, el ambiente se había vuelto más denso, más silencioso. Dentro, las siluetas se movían con menos ligereza, había menos risas, más decisiones. Alejandro permanecía de pie, observando. El teléfono vibró. Un mensaje. Pablo. Van a votar en breve. Alejandro lo leyó y alzó la vista. Pablo seguía al fondo, aparentemente concentrado en unos documentos. Pero su tensión era evidente. Aún no había levantado la mano. Luis apareció a su lado, con el gesto apurado. Estoy intentando seguir el informe completo, murmuró. Necesito unos minutos más. No los tenemos, respondió Alejandro sin apartar la vista. Dentro, Ricardo se inclinó hacia adelante, deslizando una carpeta con seguridad. Javier asentía en silencio. Todo estaba preparado. Demasiado. Alejandro sacó el teléfono y buscó el nombre del fondo. La información era escasa. Una empresa reciente, sin historial claro, sin operaciones relevantes. Una fachada. Sintió un nudo leve en el estómago. No era miedo. Era certeza. Le estaban quitando la empresa de forma limpia, casi invisible. Su mano volvió al reloj de su padre. Y entonces, sin buscarlo, apareció un recuerdo. La cocina. Una noche cualquiera. El sonido de una cucharilla contra la taza. Si algún día dudas, no mires los números, mira a las personas. Alejandro había asentido sin escuchar. Tenía prisa. Siempre tenía prisa. Nunca volvió a tener esa conversación. Esta vez no apartó el recuerdo. Lo sostuvo. Dentro de la sala, alguien se puso de pie. El tono cambió, más formal, más definitivo. Pablo escribió de nuevo. Empiezan ya. Alejandro levantó la vista. Miró la puerta. Por un instante. Dudó. Podía esperar. Hacerlo todo bien. Reunir pruebas. O entrar ahora. Sin red. Su teléfono vibró otra vez. El aniversario de tu padre. Esa vez no apartó la mirada. Había llegado tarde antes. Demasiadas veces. Cerró los ojos un segundo y los abrió con una decisión distinta. Si esperamos, será demasiado tarde, dijo. Luis apretó los labios. Dame 5 minutos. Alejandro negó suavemente. No los tenemos. Dentro, varias manos empezaron a levantarse. 1, 2. El aire se tensó. Alejandro dio un paso, luego otro. Su mano alcanzó la manilla. Fría, firme, desde dentro. La voz de Ricardo se filtró con claridad. Procedamos en la votación. Alejandro no abrió. Todavía no. Apretó la manilla, sintiendo el peso de todo. La empresa, el legado y algo más personal. No quería volver a llegar tarde. Esta vez no. Respiró una vez y entendió que lo que estaba a punto de hacer no era solo por el negocio. Era por todo lo que había ignorado. La manilla cedió bajo la presión de su mano. La puerta se abrió con un leve sonido seco que, en aquel instante, pareció resonar más de lo normal. Todas las voces se detuvieron. El murmullo desapareció. Y durante un segundo, el tiempo quedó suspendido dentro de la sala. 12 rostros se giraron al mismo tiempo.
Alejandro Vega dio un paso al interior con la calma de quien no necesita anunciarse. No levantó la voz. No apresuró el movimiento. Simplemente entró, cerró la puerta tras de sí y dejó que el silencio hablara por él. Javier fue el primero en reaccionar. Su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa forzada en apenas un instante. «Alejandro, no sabíamos que habías vuelto a Madrid». «Eso parece», respondió él, sin rastro de ironía, pero tampoco de cercanía. Ricardo, sentado a su lado, no sonrió. Observó a Alejandro con atención, como si intentara recalcular cada movimiento que había dado hasta ese momento. «Estamos en medio de una votación importante», dijo con tono firme. «Podemos ponerte al día después». Alejandro avanzó despacio alrededor de la mesa, sin pedir permiso. Sus pasos eran medidos, precisos. Cada uno de ellos parecía alterar el equilibrio de la sala. «Prefiero ponerme al día ahora». Nadie lo detuvo. Algunos consejeros intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos se inclinó ligeramente hacia su compañero y susurró algo que no llegó a oírse. Otro frunció el ceño, como si intentara entender qué estaba ocurriendo realmente. La seguridad inicial empezaba a resquebrajarse. Alejandro se detuvo junto a la cabecera de la mesa, sin sentarse. «Una ampliación de capital», dijo, observando los documentos sin tocarlos. «Urgente, sin mi conocimiento». Javier carraspeó ligeramente, evitando mirarlo directamente. La situación lo requería. El fondo está dispuesto a retirar su oferta si no actuamos hoy. «¿Qué fondo?», preguntó Alejandro. Ricardo respondió antes que nadie, con una serenidad estudiada. «Una oportunidad estratégica. No todos los detalles son necesarios en este momento». Alejandro levantó la vista lentamente hacia él. «Lo son». El silencio volvió a instalarse, más tenso que antes. Un consejero de cabello canoso intervino por primera vez. «Quizá deberíamos aclarar eso antes de continuar». Ricardo no apartó la mirada de Alejandro. «Con todo respeto, retrasar esta decisión podría costarnos la operación. En los negocios, las oportunidades no esperan, ni las consecuencias», respondió Alejandro, sin elevar la voz. Un leve murmullo recorrió la sala. Alejandro apoyó una mano sobre la mesa, inclinándose apenas hacia adelante. «Corbena Capital», continuó. «Empresa registrada hace menos de 2 años, sin historial verificable, sin operaciones relevantes». Varios consejeros intercambiaron miradas. Esta vez, la duda era visible. Javier frunció el ceño. «Alejandro, confía en el análisis. Todo ha sido revisado. Confío en lo que puedo comprobar». Ricardo intervino de nuevo, con un tono más frío. «El documento está validado ante notario. Legalmente no hay ningún problema». Alejandro asintió despacio. «El documento...» Sus dedos rozaron la carpeta que descansaba sobre la mesa, pero no la abrió. «El poder notarial». Javier bajó la mirada un instante. Ricardo permaneció inmóvil. Alejandro dejó pasar un segundo antes de hablar. «Ese documento no lo firmé yo. El efecto fue inmediato». Un murmullo recorrió la sala. Contenido pero imposible de ocultar. Un consejero se incorporó ligeramente en su asiento. «¿Estás seguro de lo que dice?», preguntó otro. «Completamente». «Eso no es posible», respondió Ricardo con rapidez. «Ha sido verificado». «¿Por quién?», preguntó Alejandro. Nadie respondió. El silencio. Esta vez fue distinto, más pesado, más definitivo. Javier abrió la boca, pero no dijo nada. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, ya no parecían tan firmes. Alejandro lo observó un instante más largo. 15 años. 15 años de confianza. Y ahora,
una distancia imposible de ignorar. Si tienen tanta seguridad, continuó Alejandro con voz serena, no habrá problema en esperar unos minutos antes de votar. Un consejero al fondo asintió ligeramente. Estoy de acuerdo. Esto requiere una revisión. Ricardo negó con suavidad, aunque su tono ya no era tan firme. No podemos permitir retrasos. La oportunidad. No es una oportunidad, lo interrumpió Alejandro. Es una decisión irreversible. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Desde el fondo de la sala, Pablo levantó la vista, no dijo nada, pero su tensión era evidente. Sus dedos permanecían inmóviles sobre el teléfono, como si esperara algo. Otro consejero habló, esta vez con más claridad. Si existe la posibilidad de que ese documento no sea válido, debemos detener la votación. Ricardo lo miró con frialdad. Lo que propones es paralizar la empresa por una sospecha sin pruebas. Alejandro sostuvo su mirada. No es una sospecha. Hizo una breve pausa. Es un hecho. El silencio fue absoluto. Javier pasó una mano por su rostro, visiblemente incómodo. Ya no quedaba rastro de la seguridad inicial. Alejandro se enderezó lentamente. Propongo algo simple, añadió. Esperemos. Revisemos el documento con calma. Ricardo se inclinó hacia atrás en su silla, evaluando la situación. Por primera vez, parecía haber perdido el control del ritmo. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó. Alejandro no dudó. Entonces votarán basándose en un documento falso. Nadie habló. Ya no era una discusión. Era una línea. Y todos sabían que cruzarla tendría consecuencias. El reloj avanzaba en silencio sobre la pared, ajeno a la tensión que dominaba la sala. Ricardo dejó escapar el aire lentamente. Si lo que dices es cierto, tendrás que demostrarlo. Alejandro asintió una sola vez. Lo haré. No añadió nada más. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento, todos comprendieron lo mismo. La votación ya no era lo importante. La verdad estaba a punto de entrar en la sala. La sala permanecía en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Había cambiado. Era más pesado, más incómodo. Como si cada persona presente hubiera comprendido que estaba sentada en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nadie habló durante unos segundos, hasta que la puerta volvió a abrirse. Luis entró con paso rápido, respirando ligeramente agitado, sosteniendo una carpeta contra el pecho, como si contuviera algo frágil. Sus ojos buscaron a Alejandro de inmediato, y éste asintió apenas, dándole permiso sin necesidad de palabras. Disculpen la interrupción, dijo Luis, intentando recuperar el aliento. Pero esto no puede esperar. Ricardo frunció el ceño. Esta es una reunión privada. Y esto es un asunto legal, respondió Luis, con una firmeza poco habitual en él. Un consejero intervino en voz baja. Dejémosle hablar. Alejandro no dijo nada, solo observó. Luis se acercó a la mesa y colocó la carpeta en el centro. La abrió con cuidado, revelando los documentos. Este es el poder notarial presentado esta mañana, explicó. Y este es un informe pericial independiente. Varios consejeros se inclinaron hacia adelante. La firma, continuó Luis, no coincide con ninguna firma auténtica de Alejandro Vega. El murmullo fue inmediato. Javier cerró los ojos un instante, como si aquella frase hubiera confirmado algo que llevaba tiempo temiendo. Ricardo no habló, pero su mandíbula se tensó. Además, añadió Luis, hay registros de llamadas al notario desde una línea interna de la empresa, no desde el número personal de Alejandro. ¿Desde qué línea?, preguntó un consejero. Luis dudó apenas un segundo. Desde la oficina de Ricardo Salas. El silencio fue absoluto. Esta vez no hubo murmullos, solo miradas.
Ricardo se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que ya no convencía. Eso no demuestra nada. Cualquiera pudo usar esa línea. No cualquiera, intervino Alejandro. Solo alguien con acceso directo. Ricardo sostuvo su mirada, pero no respondió. Luis continuó. Más seguro ahora. El informe también detecta el uso de software de reproducción caligráfica. Tecnología especializada. Alejandro no apartó la vista de Ricardo. Como la que utilizaba tu antigua consultora. El golpe fue directo. Por primera vez, Ricardo dudó. El equilibrio de la sala se rompía. Lentamente, pero sin vuelta atrás, Javier se dejó caer en su silla. Sus manos temblaban ligeramente. Ya no intentaba sostener la situación. Empezó. Esto no. Se detuvo. No podía seguir. Alejandro lo observó en silencio. No había rabia en su mirada. Solo una decepción profunda. ¿Por qué?, preguntó. Javier tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz apenas se sostenía. Mi hija, murmuró. Lleva meses enferma. Los tratamientos, no podía pagarlos. Un murmullo suave recorrió la sala. Esta vez distinto, más humano, más incómodo. Alejandro cerró los ojos un instante. No como evasión, sino como reconocimiento. Si me lo hubieras dicho, empezó. No podía, interrumpió Javier. No después de todo lo que tu padre hizo por mí. No quería fallarle así. Las palabras quedaron suspendidas y dolieron más que cualquier acusación. Ricardo intervino de nuevo, intentando recuperar el control. Esto no cambia nada. La operación sigue siendo legal. No lo es, respondió Luis. Sacó otro documento. Transferencias, cada 15 días. Durante 8 meses. Desde cuentas vinculadas a Corbena Capital, hacia una cuenta personal. Las miradas se dirigieron hacia Javier. Esta vez, no negó nada. Necesitaba ese dinero, susurró. Un consejero negó lentamente con la cabeza. Esto es grave. Alejandro apretó la mandíbula. No por rabia, por lo que significaba. Luis pasó la última página. Pero esto no es lo más importante. Se hizo un silencio aún más profundo. Corbena Capital tiene un único administrador registrado. Un consejero tomó el documento y leyó en voz alta, con incredulidad. Fernando Ortega. El nombre cayó en la sala como un golpe seco. Alejandro no reaccionó de inmediato. No pudo. Fernando Ortega, el amigo de su padre, el hombre que había estado en su casa durante años, que había compartido cenas, conversaciones, incluso el silencio del funeral. Por un instante, todo desapareció. La sala, las voces, el presente. Solo quedó un recuerdo, una mesa familiar, una copa de vino, la risa de su padre y la de Fernando. Justo al lado, la confianza. No puede ser, murmuró alguien. Pero lo era. Alejandro levantó la vista lentamente. No miró a Ricardo, ni a Javier. Miró hacia un punto vacío, como si intentara entender en qué momento todo se había roto. No es solo fraude, dijo finalmente, con una calma más dura que cualquier grito. Hizo una pausa. Es una traición. Nadie respondió. No había defensa posible. Ricardo dejó escapar el aire, más despacio esta vez. Ya no quedaba estrategia. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Alejandro lo miró. Y por primera vez, no había duda en su mirada. Para ti, sí, un consejero se puso de pie. La votación queda suspendida. Otro asintió. Y esto deberá ser investigado formalmente. La decisión ya no estaba en manos de Ricardo, ni de Javier.
ni siquiera de Alejandro. La verdad había cambiado el equilibrio, y ya no había vuelta atrás. Porque algunas pérdidas no se miden en dinero, y algunas traiciones no se pueden reparar. 3 meses después. La luz del atardecer entraba suavemente por las ventanas del salón de doña Carmen, tiñendo de dorado los muebles antiguos que habían permanecido intactos durante décadas. No había cristales esmerilados, ni voces tensas, ni decisiones urgentes. Solo silencio y calma. Alejandro estaba de pie junto a la mesa, observando una fotografía enmarcada. Su padre aparecía en ella, joven, con las manos apoyadas sobre un telar antiguo y una sonrisa tranquila, de esas que no necesitaban explicaciones. Durante años había pasado frente a esa imagen sin detenerse realmente. Aquella tarde, sin embargo, no pudo apartar la mirada. Habían sido meses difíciles. Javier había aceptado su responsabilidad y enfrentaba las consecuencias legales. Aún así, Alejandro, sin hacerlo público, había decidido hacerse cargo del tratamiento de su hija. Ricardo había desaparecido del mundo empresarial tal como había llegado, sin dejar más que problemas detrás. ¿Y Fernando Ortega? Su nombre seguía pesando, no como una sorpresa, sino como una herida que aún no terminaba de cerrarse. Pero la empresa seguía en pie, el legado también. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sentía la necesidad de correr. «Sigues mirando esa foto como si esperara que te hablara», dijo la voz de su madre desde la puerta. Alejandro giró levemente la cabeza. Doña Carmen estaba allí, apoyada con suavidad en el marco, con esa serenidad que siempre la había acompañado. «A veces creo que lo hace», respondió él. Ella avanzó despacio, acercándose hasta la mesa. Dejó 2 tazas de café sobre el mantel con un gesto tranquilo. El aroma cálido llenó la habitación, trayendo consigo algo que Alejandro había echado de menos sin darse cuenta. Hogar. Se sentaron sin prisa. Durante unos segundos, ninguno habló. No hacía falta. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente ella. Alejandro sostuvo la taza entre las manos, dejando que el calor se extendiera lentamente. Pensó en todo lo que había pasado, en la sala de juntas, en las decisiones, en las palabras que nunca dijo y en las que, por fin, había aprendido a decir. Cansado, admitió, pero en paz. Doña Carmen asintió, como si aquella respuesta fuera suficiente. El silencio regresó, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno, compartido, como los de antes. «Llegué tarde para él», dijo Alejandro después de un momento. «Y no puedo cambiar eso». Su madre lo miró con suavidad. «No», respondió, «pero no has llegado tarde para todo». Alejandro levantó la mirada. No encontró reproche. Nunca lo había habido. Solo esa paciencia tranquila que no exigía explicaciones. «No quiero volver a cometer el mismo error», añadió él, casi sin un susurro. Doña Carmen sonrió levemente. «Entonces no lo harás». No fue una promesa. Fue algo más firme que eso. Alejandro dejó la taza sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que el momento existiera sin pensar en lo siguiente, sin mirar el reloj, sin anticipar decisiones, solo estando allí, con ella. El reloj antiguo en la pared marcó la hora con un sonido suave. Alejandro alzó la vista por instinto y recordó el que llevaba en la muñeca, el de su padre. Lo miró un instante, luego volvió a mirar a su madre y sonrió. Esa noche cenaron juntos, como no lo hacían desde hacía años, sin prisas, sin interrupciones, sin teléfono sobre la mesa. Hablaron poco, pero lo suficiente, de cosas simples, de recuerdos, de pequeños detalles que,
En otro tiempo, Alejandro habría considerado irrelevantes. Ahora no. Ahora entendía. Cuando terminó la cena, doña Carmen comenzó a recoger los platos. Alejandro se levantó sin pensarlo para ayudarla. Ella no dijo nada, pero en su mirada hubo algo distinto, un reconocimiento silencioso. A veces, el cambio no necesita palabras. Más tarde, antes de irse, Alejandro se detuvo de nuevo frente a la fotografía de su padre. Esta vez no buscó respuestas. No las necesitaba. Se quedó en silencio unos segundos, y luego asintió levemente, como si, por fin, hubiera entendido, porque había cosas que el dinero no podía recuperar, y otras, que aún estaba a tiempo de no perder. A veces, la vida no nos avisa cuando estamos llegando tarde a lo que realmente importa. Solo nos deja señales pequeñas, silenciosas, como una mesa vacía, una llamada sin responder, o un recuerdo que vuelve cuando ya no hay tiempo para repetirlo. En esta historia, Alejandro no perdió su empresa, pero estuvo a punto de perder algo mucho más valioso: la oportunidad de estar presente. Personalmente, creo que todos, en algún momento, hemos sido un poco como él, demasiado ocupados, demasiado seguros de que siempre habrá otro día para decir lo que sentimos o para volver a casa más temprano. Esta historia adaptada nos recuerda algo sencillo, pero profundo. No siempre tenemos ese otro día. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe 1 en los comentarios. Y si sientes que algo podría mejorar o quieres compartir tu opinión, escribe 0. Tu voz también forma parte de esta historia, porque al final, la vida no trata solo de corregir errores, sino de tener el valor de reconocerlos y cambiar a tiempo. El amor, la familia y la oportunidad de empezar de nuevo siguen siendo las riquezas más importantes que podemos tener. A veces, un gesto pequeño, una conversación, una cena, una decisión sincera, puede cambiarlo todo. En la vida real, no se trata de cuánto conseguimos, sino de con quién compartimos el camino. Y quizás hoy sea un buen momento para preguntarnos, ¿estamos donde realmente queremos estar? Si esta historia ha resonado contigo, puedes quedarte en este espacio, compartirla o simplemente llevarte contigo ese recuerdo que te hizo pensar. Porque algunas oportunidades no vuelven, pero otras todavía están esperando a que las elijamos.